Bien, gracias, Gustavo. Bueno, a ver, cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de los Beatles, ¿no? Ya que muchos fans consideran, digamos, ese día la inauguración del Cover Club, lugar que hicieron su debut, digamos, años después. Claro, en ese momento era imposible saberlo, ¿no? Que el Cover se convertiría en el escenario que justamente a la banda le valió su popularidad. Hay otros, a ver, los fans también consideran otros días los días de los Beatles, por ejemplo, el 9 de febrero, que fue el debut de los Beatles propiamente dicho, el 9 de febrero de 1961. Ahí ya estaban conformados con Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Stuflitz y Pete Best, ¿no? Harrison casi no toca ese día, pues llegó al cover con jeans, ¿no? Y era una vestimenta que no era para el lugar, ¿no? El lugar era más de etiqueta. Y también hay otras fechas tomadas como festejos, como el 27 de febrero, el 6 de julio, que fue el día que se conocieron Lennon y McCartney. Y bueno, hay otros días, ¿no es cierto?, que se consideran Día de los Beatles. Pero bueno, en general el Día Internacional se considera el 16 de enero. Para eso me pareció oportuno, ¿no es cierto?, invitar a una amiga, ¿sí? Una amiga de la casa, una amiga que conocí a través de otra amiga, así son las relaciones. ¿Y quién es? Es María Inés Sierra. Ustedes se preguntarán a mucha gente, ¿quién es María Inés Sierra? Bueno, a ver, sin duda alguna, una de las características más importantes del ser humano es la necesidad de comunicarnos, ¿no? Para intercambiar, no sé, ideas, noticias, cerrar acuerdos, negocios, etcétera. Pero existe una barrera que dificulta, digamos, seriamente esto, que es el idioma. La dificultad para atender a una persona, ¿no es cierto?, que no habla la misma lengua, es uno de los problemas más grandes en el ámbito, digamos, de la comunicación, ¿no? En realidad el mundo sería un caos si las personas se dedicasen a hablar su lengua materna y no aprendieran otros idiomas. Pero por suerte existe una profesión, ¿no?, que lidia con ese problema, que es un mediador, que es el traductor o el intérprete. Y justamente Marina Sierra es intérprete simultánea de inglés y ha tenido la fortuna dentro de su vida, aparte de su currículum es impresionante, de estar, por ejemplo, primero de trabajar con el más grande, yo lo considero el más grande, que es Juan Alberto Badía, y a su vez ha podido interpretar simultáneamente con Paul McCartney, con Linda McCartney, con Yoko Ono. Así que bueno, no me extiendo más, así que recibimos en la radio municipal a María Inés Sierra. ¿Cómo estás, María Inés? Buenas tardes, Jorge Flores de Hola, acá. ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los oyentes. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Bueno, más o menos di una entrada, ¿no es cierto?, como para que tengamos idea de la magnitud, ¿no es cierto?, de tu trabajo. Imagino que debes tener cientos de anécdotas referidas a cada uno de los músicos que nombré, pero me gustaría ir primeramente a tus principios, ¿no es cierto? A ver, le cuento a la gente, a los oyentes, que, bueno, que sos, digamos, una profesora con 40 años de experiencia, ¿no?, de enseñar inglés a adultos. Por eso, me gustaría que nos cuentes, ¿no?, cómo fueron tus inicios, por qué elegiste el idioma inglés para hacer una carrera futura. Bueno, mira, todo empezó en el colegio primario. En realidad yo fui al colegio William Shakespeare, donde estudiábamos castellano a la mañana e inglés a la tarde. Y a mí siempre me gustó más la tarde, o sea que siempre me gustó más el inglés. Cuando terminé el secundario, en realidad no sabía qué quería seguir, y dije, bueno, me encanta el inglés, así que va a ser inglés. Y bueno, así empecé el profesorado en Lomas de Zamora y me anoté también en la facultad, en la UBA, para estudiar traductorado, y después también hice un curso de intérprete simultánea con un profesor que en esa época era intérprete del gobierno, era bravo. Claro, me imagino. Y así Imagino empezó. que sí es. Fue, digamos que yo no supe, fue saliendo sobre la marcha y me gustó. Bien. Bueno, tu derrotero, digamos, todo tu camino y esa experiencia que fuiste durante los años adquiriendo, ¿no? Te llevó justamente a, como dije antes, bueno, a trabajar con quizás uno de los comunicadores musicales o de la cultura, vamos a decir, más grande, que fue Juan Alberto Badía. Contanos cómo fue tu llegada a él, cómo fue que lo conociste, cómo fue que integraste el clan Badía. Bueno, te cuento. Yo siempre digo lo mismo. Yo conocí a Badía por Paul y conocí a Paul por Badía, porque en realidad en el 90 Paul se iba a presentar en Brasil. Entonces dije, bueno, tengo que ir, porque yo pensé que nunca lo iba a poder ver.
Así que fui a Brasil y cuando volvíamos del Maracaná, en el ómnibus que nos llevaba a los hoteles a cada uno, todos iban atrás a saludar a Juan Alberto. Yo dije, bueno, voy a saludar a Juan Alberto, ¿por qué no? Fui a saludar a Juan Alberto. Me presenté, le dije que era traductora, para que entendiera que no era intérprete, que cantaba, que me hubiera encantado, pero no era así. Y le dije, mira, sé que estás buscando una entrevista con Paul. ¿Tenés traductora? No, me dijo, se fue ayer. Bueno, le pasé una tarjetita del hotel donde estaba, muy cara dura de mi parte, y dije, bueno, qué sé yo, y creo que al día siguiente o al otro, la verdad es que no recuerdo exactamente, la ex mujer de Juan Alberto, que se llamaba Liliana, me llamó y me dijo, vení al hotel, venite rápido, que seguro que Juan Alberto consigue una interview con Paul. Bueno, fui volando y esperábamos con Liliana, charlamos unas cuantas horas, y cuando llegó Juan Alberto, bueno, llegó con cara de no conseguí el interview, y no lo había conseguido. Pero en septiembre, eso creo que fue en marzo, en septiembre me llamaron de la producción de Imagen de Radio, porque venía Ian Gillan y Juan Alberto le iba a hacer un interview, una entrevista. Así que ahí empecé a trabajar con él en Imagen de Radio. Y después pasé a una buena idea. El sueño de cualquier periodista... El sueño de cualquier periodista, trabajar en Imagen de Radio, que fue en realidad Imagen de Radio, digamos, la fundación del streaming, porque muchos se lo adjudican a Pergolini, a Mario Pergolini, y no fue así. En realidad, Badía fue el primero que tuvo ese formato, digamos. Generalmente, a ver, por ejemplo, la mayoría de los músicos, ¿no?, de rock y no de rock, ¿no?, claman que los Beatles fueron su norte, ¿no? Por ejemplo, Charly García siempre dice que el mundo para él cambió una vez que escuchó los Beatles, pasó de ser de blanco y negro, que era su vida, a tener colores, ¿no es cierto? Contanos cómo fue en tu caso, hasta qué punto te influyó en tu vida los Beatles. Bueno, yo creo que en todo. Yo empecé a escucharlos cuando era muy chica y no sé, me encantaron. Cada canción de los Beatles para mí es un recuerdo, una etapa de mi vida. Y bueno, y sigo con ellos, y voy a seguir siempre. No sé, para mí es todo. En la música, bueno, me gustan todos tipos de música, pero esto para mí es lo mejor. Bien, sabemos que, bueno, lograr, por ejemplo, entrevistar a McCartney, ¿no? Eso fue una entrevista para una buena idea, justamente el programa de Juan Alberto. Contanos un poco, como el detrás de escena, digamos, porque de repente uno piensa que Badía prepara las preguntas. Contanos un poco cómo fue ese detrás de escena con McCartney. Bueno, cuando estaba trabajando para él, para una buena idea, también sabía que estaba buscando una entrevista con Paul y le dije, si no me llevas te mato directamente. Y me acuerdo que un día sonó el teléfono y era Marisa, y me dice, sentate, vas a ir a Toulon, a Francia, porque le va a hacer el reportaje Juan Alberto. Así que bueno, bárbaro. Fui para allá, nos encontramos con Juan Alberto, el productor, y me acuerdo que el mismo día a la noche hablé con él y le dije, ¿qué le vas a preguntar a Paul? No sé, me dijo. Así que bueno, él tenía todas las preguntas listas, ¿no? Pero después me enteré a través de un artículo que no iba a decir las preguntas a la traductora para que todo fuera muy natural, espontáneo. Así que bueno, fue todo bien con Paul. Me acuerdo que entramos, lo presenté a Juan Alberto, empezó la entrevista, todo bien, terminó la entrevista, nos acercamos y me acuerdo que Juan Alberto le dio una postal que tenía y Paul le hizo un dibujito y se lo firmó, a mí me dio un autógrafo y bueno, lo que es más que increíble, me preguntó de dónde era y me dijo que mi inglés era muy bueno, así que yo digo, ¿por qué no habré tenido un grabador en ese momento? En fin, fue bárbaro, la verdad es que fue una experiencia increíble, increíble. Bien. Sí, perdón, te corté, discúlpame, sí. No hay problema, ahí. Bien. Bueno, después está justamente tu entrevista con Linda McCartney, ¿no? Que con la esposa de Paul. Bueno, sabemos que Paul, ha tenido,
otras mujeres con las cuales hubo muchos problemas, digamos, o ha tenido, salvo con la última, ¿no? Contanos un poco cómo era Linda McCartney, si es lo que uno de repente veía, ¿no? De la distancia, ¿no? Parecía angelical, parecía Linda una McCartney. persona, ¿no es cierto?, ubicada, con el rol que tenía, viste, al lado justamente de una estrella de rock. Contanos un poco cómo fue esa entrevista con Linda. La entrevista con Linda, sí, yo estaba en River ya en ese momento, porque fui los 3 días que él estuvo en el 90. Y yo ya había tenía acceso a lugares donde otros no podían entrar. Y alguien se me acercó y me dijo, está Linda McCartney, necesita un intérprete, y hay una persona de una revista, que ahora no me acuerdo cuál era, y que no sabe inglés. ¿Querés interpretar? Sí, por supuesto. Así que fuimos, bueno, al lugar. Me acuerdo que vino primero Mary, la hija de Paul. Se presentó a Mary, yo hasta ahí no caí que era Mary McCartney, y después me di cuenta que era Mary. Nos llevó al lugar donde teníamos la entrevista, y ahí empezó la entrevista con Linda. Linda era una persona excepcional, divina. Me acuerdo que cuando estábamos en el interview, apareció Paul y se sentó. Yo digo, bueno, esto es un bonus track, ¿no? Es un regalo extra. Se quedó unos minutos y después dijo, bueno, me voy porque esta es tu entrevista. Pero me pareció una persona amorosa. La encontré al día siguiente en los pasillos de River otra vez, y me mandó a pedir una foto que le firmó, le pidió a través de una persona que firmara Paul, y firmó ella para mí, así que una persona divina, muy agradable. Bien, otro de los hitos, le contamos a los oyentes, a la gente, fue justamente interpretar simultáneamente con Yoko Ono, ¿no? Con Yoko Ono, que también, cuando vino Yoko Ono, recuerdo, estuvo Charly García, fue justamente esto, la historia es así. Líneas Paralelas, el trabajo de Charly García, surgió a partir del encuentro que tuvo Charly con Yoko Ono, ¿no? Ahí hubo un intercambio de palabras y justamente salió la idea para el Teatro Colón. ¿Y qué sucede? María Inés estuvo presente ese día que estuvo Charly. Contanos un poco qué recordás de ese encuentro, y aparte, contanos un poco de Yoko también, que bueno, muchos fans Beatles la culpan, entre comillas, ¿no? De ser por quien se separaron, ¿no? Contanos un poco cómo fue Yoko Ono. Bueno, mi idea de Yoko es completamente distinta. A mí me pareció una persona educada, interesante, empática, divina. Aparte, para el trabajo mío, sabía exactamente cómo es el trabajo del intérprete, hablaba, esperaba, me miraba, ahí a mí me tocaba hablar, después ella volvía a contestar. No, fue creo que mi mejor trabajo, divina. Y ese día de Charly yo estaba ahí, en el Centro Cultural Recoleta, y me acuerdo que me preguntaron, mira, va a venir Charly, le va a hablar, así que no necesitamos en este momento que vos interpretes. Y yo me quedé ahí mirando y vi que Charly le daba una pirámide a Yoko, me acuerdo de eso. Claro. Eso es lo que recuerdo. Claro, sí, le regaló una pirámide, y a través de la pirámide es cuando justamente en el espectáculo Líneas Paralelas en el Colón, Charly forma una pirámide con láser, con los haz de luz del láser, forma una pirámide, ¿no es cierto? O sea que fue realmente un encuentro muy choqueante para García, meses antes de que ya no pudo prácticamente subir a un escenario, ¿no? Como sucede ahora. Esto que te quería preguntar, la traducción sabemos que no es un oficio fácil, ¿no? Y tampoco tan reconocido como debiera ser, ¿no? Es más, muchos cuentan lo complicado que es traducir muchos juegos de palabras o recursos como de repente el sarcasmo, el humor en otros idiomas, ¿no es cierto? Contanos un poco esa parte, ¿no? ¿Cómo es sortear eso? Bueno, yo creo que para mi trabajo lo más importante es ser rápido, o sea, hay que adelantarse y ser rápido y bueno, tener más o menos un buen nivel de inglés para poder entender lo que te están diciendo, pero al mismo tiempo concentrarte mucho en lo que dicen. Bueno, empiezo por el principio, hay 2 tipos de interpretación. La consecutiva, que es la que haces al mismo tiempo con los auriculares, y la consecutiva, que es cuando habla la persona
y después uno traduce. Las dos igual tienen su parte positiva y su parte negativa, porque hay que recordar mucho en la consecutiva y en la simultánea hay que ir, bueno, corriendo al mismo tiempo que está hablando la otra persona. Así que es impresionante, a mí me encanta. La verdad es que cada trabajo fue un desafío, realmente. Claro, y una adrenalina, ¿no es cierto?, que seguramente que te conlleva, ¿no es cierto?, en ese momento, Sí. ser exacta en la traducción. Sí, antes Sí. de los trabajos era como, digamos, muchos nervios. Y una vez que empieza el trabajo, uno tiene que concentrarse tanto que realmente no podés ni siquiera tener miedo. O sea, estás en el trabajo en sí, y después todo sale bien y bueno, uno está contento porque las cosas salieron bien. Bien, sabemos también, o mejor dicho, sé que tenés una amistad también con un personaje notable dentro de la esfera Beatle, que es Julia Baird, ¿no? Que es la hermana, le contamos a la gente, de Lennon, en la cual también fuiste de traductora acá en Argentina. Contanos un poco alguna, digamos, anécdotas de Julia. Sí, a Julia la conocí cuando fui intérprete en la primera semana Beatle de Latinoamérica, en el Cavern del Paseo de la Plaza. Julia, una mujer divina, enseguida se hizo así, muy simple, viste, muy humilde, nos charlaba conmigo, y bueno, pronto nos hicimos medio como amigas, y me acuerdo que la llevamos a pasear a San Telmo y le hicimos probar mate, me acuerdo de eso. Y lo raro es que le gustó, viste que generalmente a la gente del exterior no le gusta el mate. Y la llevamos ahí, la llevamos a un museo, un amor, la verdad es que Julia, una buena persona, todavía seguimos en contacto. Sí, así es. Y también dentro del círculo Beatle, ¿no es cierto? Bueno, también un personaje importante que no fue muy afortunado, pero que fue Pete Best, ¿no? Que Pete Best fue el primer baterista de los Beatles que, bueno, quedó fuera cuando Brian Epstein decide que, bueno, que Ringo Starr lo reemplace, o George Martin, mejor dicho. Contanos un poco cómo era la personalidad, ¿no es cierto?, de Pete Best. De repente uno piensa que, bueno, puede estar amargado justamente por no haber estado dentro del triunfo, digamos, en la etapa triunfal de los Beatles. Contanos un poco esa intimidad al ser traductora, ¿no? ¿Qué transitaba él, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Mira, si realmente lo sufrió, yo calculo que sí, no lo demostraba. Yo no hablaba, digamos, de esos temas para nada, pero él siempre decía en las entrevistas que, bueno, que él después siguió con su vida, que tuvo su familia, que estaba muy conforme con lo que era su vida, y un tipo amoroso, además, muy amable, muy lindo. Lo pasé muy bien con él y su hermano, Rode. Él tocaba con su hermano Rode, y los Sí. chicos de la banda, muy simpáticos, bueno, salíamos, le hacían siempre, lo que me acuerdo es que siempre le hacían las mismas preguntas. Entonces, en cada entrevista, siempre las mismas preguntas, siempre las mismas respuestas, que yo ya me sabía de memoria. Nos mirábamos y nos reíamos, porque ya sabíamos que, en fin, las preguntas iban a ser las mismas. Pero fue muy lindo traducir para él y conocerlo, ¿no? Porque una buena persona, me pareció muy buena persona. Bien, también dentro de la larga lista, ¿no es cierto?, que has interpretado, está un personaje quizás no muy conocido, digamos, en el área, bueno, para el gran público, pero fue un personaje impresionante, que fue Bob Gruen, que fue el fotógrafo le contamos a la gente, fue el fotógrafo oficial de los Rolling Stones, y también fue quien hizo o sea, la foto que quedó más grabada, ¿no?, en el público, fue la de John Lennon con la remera New York City, ¿no? Contanos un poco, Bob Gruen, cómo fue ser traductora de él. Bob Gruen, sí, fue muy poco mi trabajo en ese caso, y me pareció una persona muy seria, viste, un poco así, medio seco, como, digamos, el interview y ya está, y creo que también habló en algún lugar, me parece, y fui a traducir, pero no tuve mucha oportunidad de hablar con él así, a nivel personal. No Bien, recuerdo así nada que me haya contado a mí. bien. Tu enseñanza justamente de inglés es especialmente en el área de conversación, ¿no? Creo que sostenés que la mejor manera de aprender es hablarlo. Contanos un poco cómo es o sea, tu experiencia
ya tu tarea como profesora de inglés, ¿no es cierto? Le contamos a la gente que María Inés también enseña inglés de diferentes maneras, en diferentes formatos. Contanos un poco cómo es tu actividad al día de hoy, ¿no? Ok, bueno, en este momento estoy dando clases online. Empecé en la pandemia y seguí porque me entusiasmó, me parece muy práctico. Estoy dando clases de conversación a adultos. Y bueno, mi objetivo y el objetivo de ellos es hablar. Así que, bueno, hablan. Lo principal, digamos, para poder aprender un idioma y aprenderlo de una manera entretenida y no con tanta gramática y tanto ejercicio, la mejor manera es hablarlo. Así que, bueno, tenemos conversaciones de distintos temas, los hago hablar, seguro, porque yo también hablo un montón, y también literatura, porque me encanta. Con a los que les gusta literatura vemos cuentos, por ejemplo, de, bueno, Oscar Wilde, que me encanta, o Edgar Allan Poe, y también de autores argentinos, Cortázar, Borges, los vemos en inglés. Y si no lo consigo en inglés, lo vemos en castellano, lo leemos y después lo discutimos en inglés. Eso también me encanta. Claro, también, bueno, justamente le contamos también a los oyentes que se puede participar en forma virtual. Se llaman tea parties, ¿no es cierto? Reuniones virtuales para tomar el té y charlar justamente en inglés. Porque imagino que también trabajan y escuchan canciones de los Beatles. Contanos, seguramente que es así, ¿no? Sí, bueno, los Beatles están en todas las clases, eso seguro. No, uso música de todos, digamos, pregunto qué les gusta y si yo no conozco la música, bueno, trato de entrar en esa música, de buscar material, pero si yo tengo que elegir, por supuesto que siempre elijo Beatles y termina gustándoles a todos, eso seguro. Y uso mucho la música, porque a mí me encanta. Y yo creo que lo que le gusta al profesor es lo que mejor puede transmitir. En mi caso, la música. Bueno, claro, la música y la literatura, ambas, sí, las dos. Exactamente. Creo que tenés un lema, ¿no? So learn and have fun. Aprende y divertite. ¿Es así? Learn and have fun, exactamente. Ese es otro punto muy importante para mí. Me parece que el sentido del humor es importantísimo. Y más en la clase. Y sobre todo con adultos, porque a veces las primeras clases les da vergüenza o si cometen un error. No, yo trato de hacer crear un ambiente muy informal en el que no haya ningún problema, o sea, que haya chistes, que sea todo, que fluya, ¿no? Para que la persona se sienta cómoda y pueda hablar. Y se ría también, porque reírse hace bien en cualquier idioma. Jorge. Totalmente. Sé positivamente, bueno, sabemos que, que cada uno de nosotros, ¿no? Quienes nos gustan los Beatles, tenemos un Beatles favorito. Siempre está la dicotomía es Lennon o McCartney. Contanos cuál es tu Beatle preferido y por qué. Más que todo, volcándome también a las canciones. El hecho de ser traductora te da la posibilidad de adentrarte más de repente en algunas palabras o algunas formas de decir. Contanos si es Lennon, McCartney o Harrison tus preferidos. Ok, bueno, cuando era chica era Paul, por supuesto, bueno, era más lindo, viste, me encantaba, bueno, pero hace unos cuantos años giré hacia George. Ahora soy re fan de George, me encanta su música, me encantan las letras, creo que su personalidad, así, perfil bajo, el contenido, ¿no? de su música. Generalmente si escucho a George casi todo el tiempo. Me encanta. Bien. Jorge. Sí, Gustavo. Sí, dale. No, seguí bueno, sí, ya prácticamente vamos redondeando, le comentamos a la gente que María Inés está dando clases justamente, pero lo último que me gustaría saber es esto, porque justamente hay dos fases tuyas, pero me gustaría que quede bien explicado, que es el área de interpretación simultánea y el área del subtitulado, ¿no? Contanos un poco cómo es cada, digamos, cada motivo, ¿no? ¿Cómo se maneja cada área de estas? Son dos cosas distintas. Te voy a decir, el traductor escribe, el intérprete habla.
Y el subtitulado en realidad es trabajo de traductor, porque son los títulos que uno tiene que traducir, ¿ok? No tiene que hablarlos, los tiene que, digamos, traducir. Y después, bueno, en la época que yo trabajaba para Badía, ahora las cosas es totalmente distintas. Yo iba al estudio, traducía, después pasaban todo a, bueno, a la computadora, y yo me quedaba para pasarles y decirles dónde tenían que cambiar, digamos, dónde iban los subtítulos. Pero eso hace mucho. Ahora en realidad creo que la cosa es totalmente diferente. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ya terminamos la entrevista. Te agradecemos mucho, María Inés Sierra, el hecho de haber estado con nosotros este tiempo. Sabemos que no fue fácil para vos, le cuento a la gente, porque, bueno, de repente no está acostumbrada a hacer entrevistas y, bueno, fue, gracias a Dios, aceptó. Bueno, nos pareció oportuno esta fecha. Creo que conmemorar el Día de los Beatles, el Día Internacional, es algo valedero, ¿no? En todo el mundo y en Argentina también. Así que, María Inés, lo último que te pido, si a vos te parece, no sé, para poder contactarte, porque probablemente algún oyente quiera aprender inglés, que puede suceder, ¿cómo nos podemos conectar contigo para las clases? Por Instagram, en mariainés.sierra, por Facebook, en María Inés Sierra, o Inglés con Onda en Wave, WA, o por mail, mariainesierra73@gmail.com. Perfecto, María Inés, muchas gracias por este tiempo que nos dispensaste. Fue muy interesante realmente haber estado con tantos ídolos. Bueno, imagino que debe haber sido tremendo, ¿no es cierto? No quiero imaginar lo que me hubiese pasado a mí, poder haber preguntado, ¿no es cierto?, a estas estrellas. Así que te agradecemos mucho la presencia en la radio municipal. Gracias, María Inés. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.